Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22, nada más para recordar los versículos que vimos nosotros en la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior nosotros estuvimos viendo Juan capítulo 2 versículo 13 al 22, donde veíamos acerca de la purificación del templo que el Señor realiza cuando llega ahí a Jerusalén, cómo expulsa a los que vendían animales, a los cambistas, y todo lo que Él hace. Presenta estas evidencias de quién es Él, el celo del Señor que le consumía y su muerte, su resurrección también. En la enseñanza anterior nosotros aprendimos que Jesús va al templo, que va a la fiesta judía más importante, va al lugar más importante y encuentra que hay corrupción, pecado, maldad, la presencia de Dios no es honrada, y Jesús, pues en un acto de ira santa, purifica el templo. Aprendimos también que Jesús purifica el templo, pero también aprendimos que el templo, como forma parte del Antiguo Testamento, es figura de lo que vendría. Y vemos que en el Nuevo Testamento el templo ahora es el cuerpo de cada uno de los creyentes. Y aprendimos que el Señor sigue purificando el templo, sigue purificando los templos, y esto nos daba a entender que el Señor exige santidad en nuestras vidas, exige santidad. Aprendimos también que el Señor habla, se vieron dos señales, dos signos del Señor. Uno, el celo que le consumía, la muerte y la resurrección del Señor, señales innegables, y la pregunta al final era: ¿crees a esas evidencias? Realmente las evidencias exigen una responsabilidad para cada uno de nosotros. La responsabilidad es creer. Si hay una evidencia, ya no hay forma de que digas no creo. Si lo estás viendo, ahora tienes que tomar una decisión. Aprendimos también que se daban dos tipos de personas: los que creen, los que no creen, ¿sí? Dos evidencias: el celo del Señor que le consumía, la muerte, la resurrección del Señor, ¿sí? Y veíamos, terminábamos con la gran idea de que creer en Jesús es creer en que Él es Dios, creer en lo que Él dice que Él es, y creer entonces que Él exige santidad, creer que Él no tolera el pecado en nuestras vidas. Y entonces esto es lo que nosotros necesitamos comprender. Decíamos en la enseñanza anterior, este es el Jesús no muy popular que tenemos el día de hoy, porque muchos quieren un Jesús que me perdone, que comprenda que yo hoy sí quiero compromiso, hoy no quiero, hoy quiero pecado, hoy quiero de su palabra, etcétera. Ese Jesús es un Jesús que no existe en la Biblia. El Jesús de la Biblia, estamos viendo, es totalmente distinto. Alguien pudiera decir es un Jesús agresivo, pues si así lo quieres ver, es un Jesús agresivo contra el pecado y que nos confronta a cada uno de nosotros. Hoy vamos a terminar este capítulo 2, vamos a Juan capítulo 2 ahora, a partir del versículo 23 al 25, son 3 versículos. Hoy vamos a concluir este capítulo con estos 3 versículos. Y el tema será el mismo tema que iniciamos el domingo anterior: el autoengaño de ser cristiano. Hoy sería la segunda parte. O el autoengaño de que te creas cristiano cuando realmente no lo es. Es un gran peligro, y aquí lo vamos a estar viendo a través de esta enseñanza que nosotros tenemos. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra en esta mañana, que nos confronte. De hecho, en la clase que tuvimos, yo creo que la clase que tuvimos es muy confrontante en estos aspectos que nosotros hemos sustraído de la palabra de Dios. Y esta enseñanza yo creo que también va a ser confrontante, y que sea confrontante para nuestras vidas, para que nos definamos: o estamos caminando en el Señor o no estamos caminando en el Señor. El libro de Apocalipsis, el Señor dice: ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente, pero no tibio.
porque siendo tibio te voy a vomitar de mi boca. La tibieza es algo que el Señor aborrece de una forma particular en nuestras vidas y que esto nos lleve a tomar serias decisiones en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ponemos en tus manos en estos minutos, Señor, la exposición de estos textos que vamos a leer, Señor. Dirígenos, Señor, ayúdanos a trazar adecuadamente la Escritura, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo y confróntanos, Señor, con tu palabra. Dios Santo, necesitamos ser confrontados, necesitamos despertar. Abre nuestros corazones, Señor. Dice el salmista, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Hasta que tú abras mis ojos, yo podré contemplar las maravillas de tu ley. Señor, abre nuestros ojos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos al versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, ¿sí? Y aquí entonces vemos que Juan nos presenta un informe adicional a lo que vimos nosotros en la enseñanza anterior, es decir, Juan nos dice, no se pierdan, no solamente el Señor purificó el templo, no fue lo único que sucedió, sino que dice que en esa fiesta de la Pascua, que dura 9 días, en esos 9 días, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, lo que significa que Jesús realizó en esos 9 días muchos milagros a la luz de muchas personas. Habíamos comentado que en esta fiesta algunos historiadores han llegado a decir que incluso hasta 1 millón de personas estaban reunidas en estas celebraciones. Entonces, imagínense cuando el apóstol Juan, el escritor, está diciendo muchos, muchos creyeron en su nombre. Si vieron muchos es que había muchas señales, no da números, pero seguramente cientos y cientos de señales hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor hizo cientos y cientos de milagros en estos 9 días de... Perdón, en estos 9 días de la Pascua? Vamos a Juan capítulo 21, 25 para que podamos entender que realmente el Señor realiza muchos milagros. Juan capítulo 21, el último capítulo de este Evangelio de Juan, versículo 25, dice... Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran a una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Sí? Entonces, esto significa, regresando nuevamente a Juan 2:23, que estas señales que vieron estos muchos y que creyeron en Jesús son las señales a las que se está refiriendo Juan en el capítulo 21-25, que dice el Señor hizo muchas cosas, pero pues no registramos cada una de ellas, porque si hubiéramos registrado lo que hizo una por una, ni en todos los libros que existen en el mundo cabría espacio para poner todos los libros de todo lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Y entonces, aquí, nuevamente, vean, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Aparentemente, Juan nos está presentando un panorama totalmente extraordinario, ¿sí? Porque aparentemente este texto debería de brillar, porque dice, está en Jerusalén, está en la fiesta de la Pascua, muchos están creyendo en su nombre, muchos están viendo las señales, es decir, vean, se encuentran en Jerusalén, en el lugar más importante, se encuentran en la Pascua, en la fiesta nacional más importante. Hay muchas personas, el Señor vino a llamar a muchas personas, entonces ahí están los muchos, hay muchas personas y todos estos muchos están creyendo, entonces muchos están creyendo en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, y tenemos señales, ven, porque están viendo las señales. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, pues aquí el Evangelio se hubiera cerrado en este momento. Va Jesús a la fiesta de la Pascua, muchos creen en su nombre, y el siguiente versículo debería de decir, y muchos caminaron con Jesús, fueron salvos, y gracias a Dios, y qué bendición, etcétera. Debería de ahí terminar ese texto. Pero ¿por qué, si aquí está apareciendo algo aparentemente glorioso, en el mejor lugar, en la mejor fiesta, ante muchas personas, muchos milagros, muchos creyendo en Jesús, por qué Jesús
no se dio a conocer ahí. ¿Por qué Jesús ante toda esta multitud no les dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si lo hubiera dicho, lo hubieran seguido y entonces el camino a la salvación se hubiera cerrado, hubiera terminado, todo hubiera sido perfecto, incluso hasta Jesús ni hubiera ido a la cruz, ahí todo se hubiera remediado de una manera extraordinaria. ¿Por qué el Señor no lo hizo? Y aquí nosotros necesitamos comprender algunos aspectos. El primer punto es que el evangelista Juan, bueno, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se usan para describir los milagros. Estas 3 palabras son las siguientes. La primera palabra es la palabra teras, que significa algo maravilloso. La palabra teras tiene el propósito de dejar con la boca abierta a alguien, ¿sí? Este término teras no tiene ninguna implicación moral, es simplemente un truco de magia. Se hace algo y las personas se quedan así. Existe otro término que es el término dinamis, que significa un poder grande, un poder que produce resultados. Existe el término semeión, que significa señal, de donde se deriva semáforo, es decir, algo que revela algo. Una señal es una intervención de Dios, es algo que Dios está haciendo. Entonces, por eso veíamos hace unas enseñanzas atrás, ve más allá del milagro, ve más allá. En sí el milagro no es el punto, sino la señal, el mensaje que tiene el milagro. La palabra que utiliza Jesús para milagros es el término semeión, que significa una señal. Cada milagro entonces que narra Juan en su evangelio, él siempre utiliza el término semeión como dando a entender, Jesús sanó a un ciego, va más allá de que el ciego vio, sino que hay una señal, Dios interviniendo en la vida de ese ciego, Dios obrando en ese ciego, Dios interviniendo en la humanidad, etcétera. Hay un mensaje en cada uno de esos milagros y este término semeión es lo que el término que Juan está utilizando para los milagros de Jesús. Entonces, vemos que el texto 23 dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces, muchos creyeron a partir de los milagros. Y a partir de los milagros de que fueron testigos, ellos se consideraron a sí mismos creyentes del Señor y seguidores del Señor. Vean aquí lo que está ocurriendo, ¿sí? Es decir, esta masa de personas, esta muchedumbre de personas, como vieron milagros, creían ellos que creían en el Señor y se creían seguidores del Señor. Pero aquí nada más sería cuestión de quitarles el milagro y se derrumbaría toda la creencia que ellos tenían. Sin embargo, vean, aunque Juan en el versículo 23 está diciendo que muchos creían en su nombre, lo cual nosotros si lo leemos de manera incorrecta diríamos, la muchedumbre, hay una buena cosecha, hay muchas personas, mira, es un lugar grande, etcétera. Entonces dirían, ahí está el Señor, pero no necesariamente la multitud, el ruido significa que Dios esté obrando ahí. Vean el versículo 24, Juan 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y vean el contraste. El versículo 23 dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús dice, pero Jesús mismo no se fiaba de esos muchos porque conocía a todos esos muchos, ¿sí? Ellos creían en el Señor, pero el Señor no creía en ellos, no confiaba en su creencia. El Señor Jesucristo no confiaba en que ellos habían creído en su nombre, no creía que ellos realmente le estaban siguiendo. Y alguien pudiera decir, sí, Señor Jesús, pero son muchos, que no te interesa, son muchos. Jesús diría, no me interesan, no confío en ellos. Sí, Señor, pero ellos han creído en tu nombre. No confío en ellos. Sí, Señor, pero ellos han visto tus milagros. Jesús dice, no confío en ellos. Entonces alguien podría preguntarle al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué te pones tan exigente? ¿Por qué te pones tan áspero? Y la respuesta ahí la tenemos. Porque Jesús diría, porque yo conozco a todos esos muchos. Entonces, vemos que ante una multitud de personas que sostenían creer en el Señor,
como el día de hoy muchos sostienen que creen en el Señor, vemos que el atributo divino de la omnisciencia, el conocimiento divino de Dios, reveló lo que realmente sucedía con estas personas. De todos estos muchos, todos pensaban que creían en el Señor, ninguno de ellos dudaba de la creencia de sus vecinos, todos decían creemos en el Señor, pero Jesús de todos ellos, de nadie creía realmente que habían creído. Y Juan nos dice que ellos creían que la base de su creencia era por las señales que habían visto, ¿sí? Y estas señales pues fueron muy escandalosas, fueron grandes en número, porque dice que muchos creyeron, ¿sí? Entonces estos muchos creyeron porque eran muchos los que habían creído las señales. Y aquí entonces se hace una combinación muy impresionante, ¿sí? Vean con atención. Eran muchos los que creyeron, lo cual de entrada nos está dando una mala señal. Eran muchos los que estaban creyendo, eran muchas las señales que habían visto, ¿sí? Es decir, se había generado un ambiente de milagros, un ambiente donde era fácil creer, un ambiente donde los milagros estaban siendo populares y un ambiente donde creer en el Señor era también algo popular. Entonces, aquí vemos que se está presentando pues una moda, la moda de los milagros, donde pues todos están creyendo sin ningún problema. O sea, estamos creyendo en el Señor sin ningún problema, porque esto nos deja ver que pues es fácil creer en Él, pues todos están creyendo, tenemos esta fiebre de los milagros, se puede creer, pero no olvidemos que quien está escribiendo esto, vamos a Juan capítulo 1 versículo 35. Vean el contraste. Juan está diciendo, con estos muchos milagros, están creyendo, hoy hay toda una fiebre de creencia en el Señor, pero quien lo está diciendo es quien vamos a leer en Juan 1:35. Vean cómo él creyó de esa forma. Vean cómo él cree en esta forma. Vamos a Juan 1:35. Veamos cómo dice Juan 1:35. Vamos a Juan 1:35 para que puedan leerlo, por favor, ¿sí? Para que podamos entender cómo tenemos este contraste, ¿sí? Y cómo el hecho de que estemos en un lugar donde hay muchas personas, donde hay mucho ruido, en un ambiente donde es fácil creer, no es muy peligroso, porque no necesariamente eso significa que ahí está el Señor. Vean Juan 1:35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y ya hemos visto que uno de estos discípulos es el mismo Juan, el autor, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Primer punto, quien está diciendo que habían muchos milagros y que eran muchos los que estaban creyendo en el nombre del Señor, es alguien que oyó hablar a Jesús y le siguió, ¿sí? Versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Es decir, quien está describiendo y está diciendo, me llama mucho la atención que son muchos los que están creyendo, que son muchas las señales, es alguien que creyó al Señor, a la palabra del Señor, a ningún milagro. Juan no vio ningún milagro. Juan, el autor, no se convirtió a raíz de ningún milagro que él vio. Fue la palabra del Señor, fue el conocer al Señor que él creyó, ¿sí? Ahora, quiero que veamos nuevamente el versículo 24. Juan 2:24, vamos a regresar a Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Mucha atención con esto. No se puede engañar a Jesús. Y aquí el punto que nosotros tenemos es que tú puedes estar entre los muchos que dicen que creen en el Señor, pero no puedes engañar a Jesús. Que puedes estar entre los muchos que han visto milagros del Señor, pero no puedes engañar a Jesús. Que puedes incluso haber recibido milagros del Señor Jesús en tu vida, y aún así no puedes engañar a Jesús. Entonces podemos ver lo siguiente.
Jesús no se impresiona por las multitudes. Las multitudes no es algo que le impresione al Señor. Jesús no se impresiona por las multitudes de tus declaraciones de yo creo en Jesús, yo soy cristiano, sí, yo camino con Él, porque Él conoce a todos. Ahora vamos al versículo 25. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Jesús conocía la realidad secreta de todos estos que dice, muchos creyeron por las señales que le vieron hacer. Y Jesús no tenía que ser informado porque él lo conocía todo, él lo sabía todo, ¿sí? ¿Qué aprendemos con estos 3 versículos y qué aprendemos al cerrar este capítulo 2 que hemos leído? ¿Qué aprendemos? Aprendemos varias cosas. El primer punto que aprendemos es el siguiente. El capítulo 2, si nosotros pusimos atención, inicia ciertamente con un milagro, el milagro de convertir el agua en vino. Inicia con un semellón, con una señal que tenía el propósito de algo. Y dice el texto, y Jesús mostró su gloria, demostrar su gloria, ¿sí? Vean con mucha atención. Las señales de Dios, los milagros de Dios, realmente qué difíciles son de entender, ¿sí? Y lo digo por esta razón. Las personas que ven milagros y sobre todo las personas que experimentan milagros no alcanzan a ver el mensaje de Dios que hay en los milagros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿han experimentado algún milagro de Dios? Yo sé que todos me dirían sí. El Señor me libró de un accidente, el Señor me libró de esto, aquello. Yo sé que Dios les ha concedido milagros a ustedes, pero nuestra naturaleza corrompida es tan egoísta que los milagros que hemos experimentado, que hemos visto, no nos dejan ver la gloria de Dios. Nos vemos a nosotros mismos. Porque el lenguaje después de un milagro es, me salvé y por poquito y me pasaba. Uy, qué afortunado fui. Vean, las señales que nosotros tuvimos no era para que te detuvieras y que te contemplaras tú, era para que vieras la gloria de Dios. Sin embargo, somos tan malagradecidos, tan corruptos, que los milagros los hemos traducido a mi buena suerte. Ay, qué bueno que me salvé. Y no entendemos el propósito de los milagros. Romanos capítulo 2, versículo 4, bueno, vamos rápidamente. Romanos 2, 4, terminando los evangelios, viene el libro de Hechos y luego comienza la carta a los Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Hay algo que nosotros necesitamos entender. Y el primer punto entonces que quiero que nosotros comprendamos es que ningún milagro que tú has recibido lo recibiste por bonito que eres, lo recibiste porque lo merecías. Ningún milagro estuvo centrado en ti. Todo milagro, toda bondad de Dios que recibiste tenía que ver con la gloria de Dios que en tu ingratitud no viste y que en tu ingratitud no entendiste esa señal de ese milagro. Romanos 2:4 dice lo siguiente: o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad, que Dios es bueno, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, primer punto, cada milagro en tu vida ha sido para que Jesús muestre su gloria, no para que tú seas glorificado. Incluso, vean nada más, ni siquiera somos buenos receptores de milagros, porque cuando el Señor nos concede un milagro, rápidamente nos lo atribuimos. Sí, yo vencí el cáncer, sí, yo hice esto, a mí no me pasó esto. Que Dios nos libre de esto. Cada bondad del Señor en nuestras vidas es para guiarte al arrepentimiento. ¿Has visto milagros en tu vida? ¿Te han guiado a la gloria de Dios? ¿Te han guiado al arrepentimiento del Señor? Yo espero
que así sea. Segundo, lo segundo que nosotros podemos aprender al cerrar este capítulo número 2, siguiendo esta línea de las señales. Jesús muestra la señal de cambiar el agua en vino, después muestra otras dos señales: el celo de la casa de Dios que me consume, su muerte y su resurrección, señales que son totalmente innegables, ¿sí? Porque es innegable que el Señor purificó el templo, es innegable que el Señor expulsó a los cambistas, a los vendedores en el templo, es innegable que Él murió y resucitó. Es decir, tienes ante tus ojos una evidencia. Y si tienes ante tus ojos una evidencia, tienes una responsabilidad. Si ya no crees, no es entonces falta de evidencias, es tu corazón que no quiere creer. Todas estas evidencias te deberían de llevar a lo que las evidencias están apuntando, que es la gloria de Dios. Y podemos ahí preguntar, ¿has creído en la gloria del Señor en estas evidencias? Entonces no hay pretexto. Las evidencias están delante de ti. Si el día de hoy no estás caminando con el Señor, no hay evidencia, no hay ya respuesta, no hay argumento que puedas justificar. Eres tú quien está decidido a no creer, ¿sí? Aprendimos también, cerrando este capítulo número 2, existen dos grupos de personas: los que creen y los que no creen, ¿sí? Aquellos que no creen. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. Quiero que vean esto con mucha atención, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18. Terminando este capítulo, yo les digo, nos deja ver este capítulo que existen dos tipos de personas: los que creen, los que no creen. El grupo de personas que no creen, dice la Biblia, dice de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este grupo de los que no creen están en condenación, dice la Biblia, ¿sí? Ahora, aquí el punto, al cerrar este capítulo, el problema no se va a centrar en estos dos grupos, en los que creen y en los que no creen. El problema se va a centrar en el grupo de los que creen, en el grupo de los que, creyendo en las señales de Dios, creían en las señales de Jesús, creían en su nombre. El problema es que dentro del grupo, que los que dicen que creen en el Señor porque han visto las señales, realmente hay quienes no creen. Y de hecho, este grupo, dice el Señor, de toda esta multitud que dice que está creyendo en mí por las señales que han visto, ninguno realmente cree en mí. Y aquí es el punto y este es el peligro, ¿sí? Es decir, tenemos dos grupos, voy a nuevamente explicarlo, tenemos dos grupos, los que creen y los que no creen. Los que no creen ya están condenados, tienen una condenación, dice Juan 3:18. Pero del grupo de los que creen, Jesús viene y dice, resulta que no todos creen, porque yo conozco a todos. El problema dentro del grupo de los que creen es que el castigo para ellos será más severo. El problema que tú tienes es que si tú estás caminando en el Evangelio, pero realmente no has creído, mejor te hubiera sido no haber escuchado del Evangelio para que tuvieras un castigo eterno, como el Señor está diciendo, y no un castigo mucho peor del que te espera, porque ahora ha habido luz en tu vida, se ha revelado luz en tu vida. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6 para que podamos nosotros comprender este aspecto, ¿sí? Si alguno de nosotros hemos caminado con el Señor, hemos caminado en el Evangelio, hemos caminado en la iglesia, etcétera, pero realmente no creemos, malas noticias entonces para nosotros, porque mejor nos hubiera sido no haber conocido del Evangelio que haber conocido y no haber creído. Hebreos 6:4 al 6 dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, se puede haber sido iluminado con la palabra de Dios, pudiste haber entendido incluso la palabra de Dios, pudiste haber gustado del don celestial, incluso hasta Dios te dio milagros en tu vida.
y fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo, es decir, participaste incluso en los aspectos espirituales que tenemos en el Nuevo Testamento, y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Parecía que eras cristiano, que estabas caminando, pero dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y después sigue diciendo el texto en Hebreos, el autor sigue diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es mejor que no hubieses escuchado del Evangelio a que habiendo escuchado, experimentando, no hayas creído, porque el castigo será mucho mayor y será algo totalmente devastador para aquellos que van a estar en esta situación. Ahora, de este grupo entonces, que dicen que, es decir, nos centramos en el grupo que todos dicen que creen, pero Jesús llega y dice, no me fío porque no creen. Quiero que vayamos a Mateo 7:13 y Mateo 7:14 para que nosotros leamos un par de textos y entendamos unas ideas muy crudas, muy directas que el Señor está presentando en esto. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, se presenta la narración de la puerta estrecha. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, quiero que nosotros comprendamos algunos aspectos de Mateo 7:13 y Mateo 7:14. El primer aspecto que quiero que entendamos es que el Señor no está hablando aquí de creyentes y no creyentes. El primer punto, el primer error que cometemos es que pensamos que el Señor está hablando de creyentes y no creyentes. No, el Señor aquí está hablando de creyentes solamente, pero de dos caminos distintos en estos creyentes, ¿sí? Y segundo, el Señor está hablando aquí de una puerta. Dice, entren por la puerta estrecha, ¿sí? Aquí el problema de percepción que nosotros tenemos es que la puerta nunca es el inicio del camino. La puerta es el final del camino. Entonces, cuando dice entren por la puerta estrecha, nos está hablando de que ya se ha transitado por el camino, ¿sí? Ahora, entonces aquí el Señor está presentando del grupo de personas que dicen que son creyentes. Es decir, quitemos la idea, no se está refiriendo a incrédulos, no, se está refiriendo solamente a creyentes. De estos creyentes, dice que hay algunos que caminan por el camino angosto y hay unos que caminan por el camino ancho. El camino angosto, vean, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino angosto, vean cómo se describe, como un camino difícil, como un camino que se mantiene difícil, incluso cuando se llega al final del camino, cuando se llega a la puerta, porque la puerta es tan estrecha que hay que encorvarse y solamente cabe uno nada más, ¿sí? Y esto entonces nos habla de un camino en el que tiene muchas limitaciones, tiene muchas restricciones, pero es el único camino seguro que te lleva a la vida, ¿sí? Ahora, quiero que vean que es un camino sin abundancia de milagros, un camino en el que solamente te sostienes tú solo con la dirección que tienes del camino, porque no puedes ir acompañado porque es tan estrecho el camino que vas tú solo. ¿Qué es lo que te dirige? La instrucción que recibiste de la puerta a la que tú te vas a dirigir. Entonces, un camino sin milagros, sin ruidos, sin alegrías, con muchas restricciones, con muchas prohibiciones, no te vayas para allá, vete derecho en el camino, etcétera, pero el único camino que te va a dirigir a la vida, ¿sí? Y el camino ancho, vean las características del camino ancho. No es un camino, como les digo, no es un camino de los no creyentes, no, es un camino de creyentes o de personas que dicen que son creyentes. Es un camino espacioso. Aquí tenemos un camino totalmente diferente. Un camino espacioso. Mira, en este camino no hay compromisos. Aquí en este camino
puedes caminar a la velocidad que tú quieras. Ahí vas acompañado de tus amigos, de los otros creyentes, de los otros que dicen que han creído en el Señor, e incluso es un camino de alegría, de gritos, de todo está tan padre. Incluso cuando llegas a la puerta está tan grande que hasta tus mismos amigos que están contigo te ayudan a abrir la puerta. Incluso el abrir la puerta es risa, es comedia, es un camino totalmente ligero, ¿sí? Pero cuando abres esa puerta, encuentras que Jesús dice, y Jesús no se fiaba de ellos. Jesús dice, este no es el camino, es el camino de la perdición. Entonces, concluimos este capítulo 2 con lo siguiente. Jesús conoce la realidad de tu corazón. Esta es una gran verdad. Jesús conoce la realidad de tu corazón. Jesús no se impresiona de tu cristianismo, ¿sí? Jesús no se impresiona de que hayas venido a la reunión. No se impresiona de que los domingos estás aquí abriendo tu Biblia y escuchando. Algunas veces ahí te estás cabeceando, te estás durmiendo, etc. Jesús no se impresiona de eso. Pero Jesús lo que quiere confrontar es tu corazón con la realidad de lo que está sucediendo en tu vida, ¿sí? Si no has creído verdaderamente, entonces estás en un serio peligro. Y el peligro es que entonces estás en este grupo de los que dicen que han creído, pero te estás dirigiendo a una perdición eterna y a una peor perdición, porque como fuiste iluminado, como tienes conocimiento, el castigo será más severo. Cada señal, cada milagro de Jesús en tu vida, que Jesús permitió, que Jesús te dio en tu vida, tenía que ver con su gloria, no contigo. Tú nunca fuiste el centro de los milagros de Dios en tu vida. Sin embargo, como les digo, nosotros nos colgamos la gloria en los milagros. Ay, por poquito me pasaba. Uy, tío, yo soy bien inteligente, etcétera. No tenía que ver contigo los milagros, tenía que ver con Él. Cada señal, cada milagro que el Señor permitió en tu vida, el que estés vivo este día es un milagro. De hecho, nos hemos acostumbrado a este milagro que ya ni lo agradecemos, porque la ciencia dice que el corazón en cualquier momento de la persona más sana puede fallar. El día de hoy tú te despertaste, ¿sí? Pues cada milagro que Jesús ha permitido en tu vida es una advertencia que te está diciendo, no sigas por ese camino, detente, arrepiéntete, ¿sí? Los mismos discípulos, cuando el Señor les dijo, uno de ustedes me va a entregar, vean, los mismos discípulos que habían caminado con Él, dudaron y le dijeron, Señor, ¿seré yo? ¿A poco yo soy el que te va a entregar? ¿Sí? Pero nosotros somos tan soberbios que nosotros sí decimos, yo, no es para mí. Jesús conoce la realidad de tu corazón, no me importa. Jesús sabe que si no has creído en Él vas a un camino de perdición, no me ofendas. Ya vas a empezar con las religiosidades, etcétera. Entonces, para que veamos cómo el corazón está tan orgullecido, tan encerrado en sí mismo, que no nos deja ver que cada señal de Jesús es, ve mi gloria, aquí estoy, puedo limpiarte, puedo ayudarte, puedo rescatarte de tus pecados. Y como les decía, la humildad de los discípulos es que ellos llegan a decir, Señor, ¿seré yo el que te...? O sea, vean, están cenando, a punto de cenar, el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Y ellos comienzan de manera ingenua, de manera en verdad certera, a decir, ¿a poco, Señor, yo te voy a entregar? O sea, no habían hecho para entregar al Señor y dudan de que si lo van a hacer, para que vean lo confrontados que se sintieron, que Dios nos permita esa confrontación en nuestras vidas, ¿sí? Que Dios permita que el conocimiento divino, que aquel que no necesita ser informado, que aquel que conoce la realidad de los corazones de todos los hombres, pueda llegar con nosotros y decirnos, no me fío de tu cristianismo, no me fío de ti, no has creído. Y si así fuera el caso para alguno de nosotros, que así sea, y que esto nos mueva a decir, Señor, como dijo Jeremías, el profeta Jeremías en Jeremías 31:18, Señor, si no he creído, entonces conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Entonces, con esto concluimos en lo siguiente: tú no puedes impresionar al Señor, ¿sí? A nosotros
nos puedes mostrar una cara donde parece que sí estás creyendo, pero en verdad yo ruego que el Señor venga a tu vida, te confronte, y si no has creído, pues entonces cree al Señor, cree en las evidencias que Él te ha dado y pide al Señor perdón por tu falta de fe, por esa fe falsa que has tenido, que has experimentado, y que puedas encontrar en el Señor el rescate de tus pecados, el perdón de tus pecados. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por este capítulo número 2 con el que concluimos en esta mañana, Señor. Y Dios Santo, estamos confrontados por ti. Tú conoces la realidad de nuestros corazones. Señor, pueden haber distintas respuestas. Puede haber respuestas de un seré yo, una respuesta, un corazón conmovido, un corazón de decir, Señor, ayúdame, si no he creído en ti, ayúdame a creer en ti. O puede haber una respuesta de no me importa, me aburre la palabra de Dios, otra vez con lo mismo. Pero Señor, si ese fuera el caso, ya están advertidos, Señor. Ya nuestras manos están limpias delante de ellos, pero ellos se dirigen a un camino muy peligroso, del cual pedimos que les libres con tu santa palabra, Señor. Padre, llévanos a través de tu palabra a ser quebrantados, a exponer nuestra falsa fe, si es que así la tenemos, Señor, y a creer verdaderamente en Jesús. Conviértenos y seremos convertidos, Señor. Qué alegría sería que tú te fiaras de nosotros, como dice el texto, de manera contraria que no te fiabas de ellos. Señor, obra en nuestros corazones, danos ese arrepentimiento, ayúdanos a creer. Decía aquella persona, creo en ti, pero ayuda mi incredulidad. Quita todas las barreras en nuestras vidas para que podamos creer, Señor. Y si no creemos, Señor, guarda en nuestros corazones este momento, que el día de la ira, que el día del castigo, recordemos que se nos advirtió y que conociendo el bien, escogimos el mal. Señor, obra por favor en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén.